El corazón empieza a latir más rápido. Un sudor frío te recorre la espalda. Tu mente de repente se convierte en un torbellino incontrolable, proyectando los peores escenarios posibles. No puedes respirar bien. Te sientes atrapado, indefenso, en un ataque de pánico, un asalto de angustia. Y en ese momento, horas de sermones y de oraciones parecen desvanecerse, dejándote solo y a merced de un enemigo invisible que te está devorando por dentro. ¿Te suena familiar? ¿Y si te dijera que no necesitas horas para ganar esta batalla? ¿Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha entregado un protocolo de emergencia espiritual, un código rojo de oración que dura solo 3 minutos, pero que tiene el poder de un misil para detener un ataque de pánico en seco y apagar el fuego de la angustia al instante? No estoy hablando de una simple frase para repetir, estoy hablando de una secuencia de guerra espiritual, un código divino que cuando se ejecuta con fe y autoridad lo cambia todo. En la enseñanza de hoy no te voy a dar una oración más, te voy a entrenar, te voy a guiar segundo a segundo a través de los 6 pasos de combate que componen esta oración de 3 minutos. Aprenderás a cambiar la atmósfera espiritual, a transferir legalmente tu carga, a cancelar la mentira del enemigo con tu voz y a sellar una victoria tan rotunda que el infierno lamentará haberte atacado. Esta información es demasiado poderosa para ser ignorada. Es el manual de primeros auxilios que todo hijo de Dios debería tener memorizado. Así que si estás harto de ser una víctima de la ansiedad y del miedo, si estás listo para pasar de la parálisis al poder, entonces prepárate, porque hoy recibe tus armas. Comencemos. Hermanos y amigos que anhelan la paz. En las noches de angustia y en los días de pánico, nuestra alma se hace una pregunta desesperada. ¿Por qué mis oraciones, a veces largas y llenas de lágrimas, parecen no tener poder contra el miedo? La respuesta sorprendente es que, a menudo, el problema no está en la oración en sí, sino en el paso que damos antes de orar. Hoy vamos a descubrir el primer principio, el fundamento de la oración instantánea, la ley espiritual del enfoque. Porque la oración que apaga el miedo no comienza con palabras, comienza con una decisión sobre a dónde vamos a mirar. Pensemos que nuestra mente es como un jardín. El miedo y la angustia son malas hierbas. ¿Qué sucede si te pasas todo el día sentado frente a una mala hierba, mirándola, analizándola, tocando sus hojas, midiendo su altura? ¿Se seca la hierba? No. En tu percepción se vuelve más grande, más fuerte, y su sombra parece cubrir todo el jardín. En el mundo espiritual existe una ley tan real como la ley de la gravedad. Aquello a lo que le entregas tu atención es aquello a lo que le entregas tu poder. El miedo es un parásito que se alimenta de tu enfoque. Mientras más lo miras, más crece. Nuestra reacción natural e instintiva cuando sentimos una punzada de miedo es hacer exactamente eso. Obsesionarnos con él. Si es un miedo a la enfermedad, repasamos en la mente cada síntoma, buscamos en internet las peores posibilidades, imaginamos los escenarios más catastróficos. Si es una angustia por dinero, miramos la cuenta bancaria una y otra vez, hacemos cálculos interminables, nos ahogamos en la película mental de la ruina. Al hacer esto, estamos regando la misma mala hierba que queremos arrancar, estamos echándole gasolina al fuego que nos está quemando. Pero el primer movimiento de un guerrero espiritual sabio, el primer principio de esta oración de 3 minutos, es negarse a jugar el juego del enemigo. Es tomar la decisión consciente y radical de quitarle al miedo su alimento. Es dejar de mirar el problema. El primer paso no es una acción, es una reorientación. Es apartar deliberadamente los ojos del gigante que te está gritando insultos y girar tu cabeza para mirar al rey que está sentado en el trono. La victoria no comienza cuando el problema se encoge, comienza cuando tú decides magnificar a tu Dios por encima del problema. El ejemplo más poderoso de esto en toda la Biblia es la historia de David y Goliat. Por 40 días, todo el ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl, estuvo paralizado de miedo. ¿Por qué? Porque su enfoque total estaba en Goliat. Medían su altura, escuchaban sus amenazas, sentían el temblor de sus pasos, magnificaron al gigante y en consecuencia se sintieron como enanos. Su miedo era el resultado directo de su enfoque. Pero entonces llegó David, él vio al mismo gigante y escuchó las mismas amenazas, pero su enfoque era radicalmente diferente. Él no dijo, ¿qué gigante tan grande? Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Su enfoque no estaba en la altura del gigante, estaba en el honor de su Dios. David no magnificó el problema, magnificó a su Dios. Y como resultado, el gigante, que para todos los demás era un obstáculo insuperable, para David se convirtió en una simple oportunidad de darle la gloria a Jehová. La batalla se ganó en el enfoque de David mucho antes que se lanzara la primera piedra. La palabra de Dios nos da la promesa que nace de este principio. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, leemos esta joya. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué promesa tan increíble. Dios nos promete una completa paz, una paz perfecta. ¿Pero a quién? No a todo el mundo. Se dará a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Es la persona que ha tomado la decisión de que su mente, su enfoque, su meditación no van a perseverar en el problema, sino en Dios. Esta es la clave. Cuando el miedo ataque, tu primer movimiento, antes de decir una sola palabra de oración, es tomar control de tu enfoque. Si es necesario, sal a caminar y mira el cielo. Pon una alabanza y enfócate en la letra. Abre tu Biblia y lee un salmo sobre la grandeza de Dios. Haz lo que sea necesario para quitar tus ojos de la ola y ponerlos en Jesús. Este acto de disciplina mental es tu primer acto de guerra. Este es pues el fundamento de todo. Antes de que la oración de 3 minutos comience, debemos ganar la batalla de nuestro enfoque. No le des más alimento al miedo. Deja de mirar al gigante. Toma la decisión de magnificar a tu Dios. Y una vez que hemos tomado esa decisión de apartar nuestra mirada del torbellino de la angustia, entonces sí estamos listos para abrir nuestra boca. Pero sorprendentemente el primer paso verbal de la oración no será hablar de nuestro problema, será invocar el poder de aquel que ya ha vencido todos nuestros problemas. Queridos amigos, una vez que hemos tomado la decisión de guerra más importante, quitar nuestra atención del problema y ponerle a nuestro Dios, estamos listos para abrir nuestra boca. Pero lo que sale de ella en los primeros segundos determinará el resultado de toda la batalla. El segundo principio de esta oración en 3 minutos y el primer paso verbal es el principio de la invocación. Antes de hablarle a Dios sobre tu miedo, debes invitar a Dios a tu miedo. No es un detalle menor, es la estrategia que lo cambia todo. Pensemos en el miedo y la angustia como en una atmósfera, como en un clima espiritual. Son como una niebla fría, densa y oscura que se mete en la habitación de tu alma, impidiéndote ver con claridad y robándote el calor de la esperanza. Ahora, ¿qué haces cuando una habitación está oscura? No te pones a pelear con la oscuridad. No intentas sacarla a golpes. Eso sería absurdo y agotador. Haces algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Enciende la luz. En el instante en que la luz se enciende, la oscuridad no tiene otra opción más que desaparecer. No es una lucha, es un desplazamiento. En el mundo espiritual, la presencia de Dios es la luz y el espíritu de temor y de angustia es oscuridad. Por lo tanto, la primera acción de un guerrero sabio no es desgastarse peleando contra el miedo en sus propios términos, es invocar la presencia de Dios para cambiar la atmósfera por completo. Es encender la luz en medio de la situación. Es un acto de autoridad que le notifica al reino de la tiniebla que el dueño de la casa ha llegado y en su presencia ninguna sombra puede permanecer. Este acto de invocar la presencia no es un ruego, es una declaración basada en nuestra identidad. Como hijos de Dios ya no estamos separados de Él. El velo se rasgó. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Cuando decimos, Padre, invoco tu presencia, no estamos tratando de llamar a un Dios que está a millones de kilómetros de distancia. Estamos, por un acto de fe, abriendo la puerta a nuestro corazón y reconociendo al Dios que ya vive dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Estamos dándole la bienvenida para que su presencia manifiesta su gloria palpable, llene el lugar. La Biblia está llena de este principio. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a batallas imposibles, a menudo su primera estrategia no era sacar las espadas, era traer el arca del pacto al campamento. El arca era el símbolo de la presencia misma de Dios. Y cuando el arca llegaba, la moral del ejército de Israel se disparaba y el temor caía sobre sus enemigos. Sabían que cuando la presencia de Dios estaba en medio de ellos, la victoria estaba garantizada. Invocar su presencia en medio de tu ansiedad es tu manera de traer el arca a tu campamento. La palabra de Dios nos da una promesa increíble sobre el efecto de su presencia. En el Salmo 16, versículo 11, David declara, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. Fíjate en esto, la plenitud de gozo no es algo que buscamos para poder entrar en su presencia, es el resultado de estar en su presencia. No puedes estar simultáneamente lleno de angustia y lleno de la plenitud del gozo de Dios. Una de las dos tiene que ceder y la presencia de Dios siempre gana. Por eso, en los primeros 20 segundos de tu oración de emergencia, tu único objetivo es encender la luz. En el momento en que sientas la primera punzada de miedo, antes de que crezca, detente y di con la autoridad de un hijo que sabe que su padre le escucha. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, invoco ahora tu santa presencia. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a esta habitación, a mi mente y a mi corazón. Llena todo este lugar con tu gloria y tu paz. Al hacer esto, has cambiado radicalmente la regla del juego. Ya no eres tú contra tu miedo en un cuarto oscuro. Ahora es tu miedo enfrentándose cara a cara con la presencia del Dios Todopoderoso, en una habitación inundada de su luz. El enemigo ha perdido toda su ventaja estratégica, su arma de la oscuridad ha sido neutralizada, has ganado la batalla de la atmósfera. Y es en esta nueva atmósfera de santidad, de seguridad y de poder que ahora estás posicionado para dar el siguiente paso.
porque una vez que el rey ha entrado en la habitación y ha llenado todo con su luz, el siguiente acto lógico y lleno de fe es presentarle a él la razón por la cual lo ha llamado. No como un problema que te agobia, sino como una carga que ahora con toda confianza puedes transferirle por completo. Hermano, qué cambio tan poderoso ocurre en el mundo espiritual cuando encendemos la luz de la presencia de Dios. El enemigo expuesto y debilitado pierde su poder de intimidación. Y es en esta nueva atmósfera de autoridad, con el Rey del Universo presente en nuestra habitación, que ejecutamos el siguiente paso. Este es el principio de la transferencia. Es el momento en que dejamos de ser los dueños del problema y se lo entregamos a Él. Este no es un simple acto poético, es una transacción legal en el mundo espiritual, un traspaso de propiedad que nos libera por completo. Imaginemos que la ansiedad es como una mochila inmensa llena de piedras pesadas. Mientras tú tengas esa mochila en tu espalda, la responsabilidad de cargarla es tuya. Cada paso es un esfuerzo, cada respiro es difícil. Estás agotado. Ahora llega una persona increíblemente fuerte, el campeón de levantamiento de pesas del universo, y te dice con amor: dame esa mochila, yo la llevaré por ti. ¿Qué sería lo lógico hacer? Soltarla y entregársela. Pero nosotros, en nuestra necedad y orgullo, a menudo respondemos: no, gracias, yo puedo solo. Y seguimos caminando encorvados y quejándonos del peso. El acto de entregar la carga a Dios es nuestra decisión consciente de soltar esa mochila. Es decirle: Señor, reconozco que este peso es demasiado para mí, ya no lo quiero, te lo transfiero a ti. En el momento en que haces esto, la responsabilidad legal de ese problema deja de ser tuya y pasa a ser de Él. Y junto con la responsabilidad se va también el peso emocional que le acompañaba. Ya no tienes por qué sentir la angustia de algo que ya no te pertenece. Este principio es el corazón de nuestra relación con Dios bajo el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento la gente tenía que lidiar con su problema bajo la ley. Pero en el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia. Y la gracia significa que no tenemos que hacerlo solo. Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro abogado, nuestro campeón, se ofrece a tomar nuestro lugar. Él no solo cargó nuestros pecados en la cruz, Él se ofrece cada día a cargar nuestras ansiedades. La palabra de Dios nos da esta orden como una de las claves para vivir en paz. En el Salmo 55, versículo 22, David, un hombre que sabía lo que era la angustia, nos da este consejo inspirado por el Espíritu Santo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Analicemos esta orden de liberación. La palabra echa es un verbo de acción. Implica un movimiento, una decisión de tu parte. La carga no se va a caer sola, tú tienes que echarla, tienes que soltarla. ¿Y qué sucede cuando la echamos sobre Él? La promesa es doble. Primero, Él te sustentará. Esto significa que Él no solo toma tu problema, sino que también te sostiene a ti. Te da la fuerza, la gracia y la paz para seguir caminando mientras Él trabaja en tu situación. Segundo, no dejará para siempre caído al justo. Tu estancamiento, tu caída, tu crisis no es para siempre, es una temporada. Y Él promete que te levantará. Por lo tanto, en la segunda parte de nuestro primer minuto de oración, justo después de invocar su presencia, ejecutamos esta transferencia legal. Dejamos de orar en generalidades y nombramos la carga específica. Verbalizarlo es crucial. Con la autoridad de un hijo que confía en su padre, dices en voz alta: Padre, en este momento yo echo sobre ti esta carga de ansiedad por mi salud. Ya no es mía, es tuya. Te entrego la responsabilidad de mi sanidad y echo sobre ti esta preocupación por la falta de dinero. Ya no me pertenece. Te entrego la responsabilidad de mi provisión. Confío en que tú me sustentarás. ¿Te das cuenta del poder de esta declaración? Estás activando una promesa divina. Estás haciendo exactamente lo que la palabra te dice que hagas. Y Dios, que es fiel a su palabra, está obligado a cumplir su parte del trato. Has pasado de ser la víctima aplastada bajo el peso de la mochila a ser un hijo ligero que camina con las manos libres, observando cómo su Padre poderoso ahora lleva esa mochila por él. Este acto de entrega te posiciona para la victoria. Con el campo de batalla iluminado por la presencia de Dios y con tus manos y tu corazón liberados del peso de la responsabilidad, ya no estás en modo de defensa. Tu espíritu está libre, ligero y listo para la fase ofensiva. Ahora puedes tomar la espada, porque ya no necesitas los brazos para sostener tu carga. Y es en esta nueva posición de libertad que estamos listos para el siguiente y más agresivo movimiento de esta oración de guerra. El acto de identificar, confrontar y anular el arma principal que el enemigo siempre usa para mantenernos bajo el yugo del miedo. Amados guerreros de oración, hemos dado los dos pasos estratégicos que cambian el campo de batalla a nuestro favor. Hemos inundado la zona con la luz de la presencia de Dios y le hemos transferido a Él la pesada mochila de la responsabilidad. Ahora, con nuestras manos libres y el enemigo cegado por la luz, entramos en el corazón del combate. Y para ello,
debemos entender el principio de la autoridad verbal. El siguiente paso en esta oración de emergencia es usar el poder de nuestra propia boca para anular el arma del enemigo. Debemos comprender que el miedo y la angustia, aunque lo sentimos en el pecho y en el estómago, nacen en la mente. Son el resultado de un pensamiento, de una idea, de una imagen que hemos aceptado como verdad. Y esa idea es siempre una mentira del diablo. Una mentira por sí sola no tiene poder. Es como un billete falso. Un billete falso solo tiene poder si la persona que lo recibe cree que es verdadero y lo acepta. Si la persona lo identifica como falso, lo rechaza y lo rompe, el billete pierde todo su poder en ese instante. Lo mismo sucede con las mentiras del enemigo. La mentira, algo terrible le va a pasar a tu hijo, solo tiene poder para generar angustia si tú la aceptas en tu mente como una posibilidad real. La mentira nunca saldrás de esta deuda, solo tiene poder para deprimirte si tú le das validez. Y Dios, en su plan de guerra, nos ha dado a nosotros como creyentes la autoridad para ser los cajeros de nuestra propia mente, para decidir qué billetes aceptamos y cuáles rechazamos. El acto de anular la mentira es el ejercicio de esa autoridad. No es un acto de súplica, es un acto judicial. Es reconocer que tú tienes el gobierno sobre el territorio de tu alma. Cuando el enemigo te lanza un pensamiento de temor, él está cometiendo una invasión ilegal a tu propiedad. Y tú tienes el derecho legal en el nombre de Jesús de pararte firme, señalar ese pensamiento y declararlo ilegal e inadmisible. Este principio de la autoridad verbal es fundamental en la Biblia. Dios creó el universo con su palabra. Jesús calmó la tormenta, sanó a los enfermos y echó fuera demonios con su palabra. Y Él nos ha delegado una medida de esa autoridad. Nuestras palabras, cuando están alineadas con su voluntad y dichas con fe, tienen el poder de crear realidades en el mundo espiritual. Por eso no podemos permanecer en silencio cuando el miedo ataca. El silencio es una forma de consentimiento. Debemos abrir nuestra boca y cancelar activamente la mentira. La palabra de Dios nos da el fundamento para esta guerra mental. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Qué revelación tan poderosa. Nuestras armas son para la destrucción de fortaleza. Y luego nos dice que son esas fortalezas, son argumentos. Los pensamientos de miedo y de angustia son argumentos que el enemigo construye en nuestra mente para oponerse al conocimiento de la verdad de Dios. Y nuestra arma poderosa en Dios tiene la capacidad de derribar, de demoler por completo esos argumentos falsos. Por lo tanto, el siguiente paso en tu oración de emergencia, una vez que has identificado la mentira específica, es ejecutar esta demolición. Con la autoridad que Cristo te ha dado, dice en voz alta y firme: en el nombre de Jesús identifico este pensamiento de que menciona la mentira como un argumento falso del enemigo. Y usando las armas que Dios me ha dado, ahora mismo derribo y destruyo ese argumento. Cancelo esta mentira. Le ordeno que se vaya de mi mente. No tiene poder, no tiene autoridad y no es mi realidad. Al hacer esto, has ejercido tu autoridad judicial. Has limpiado el terreno. Has apagado el fuego que producía el humo de la ansiedad. Has roto el billete falso. Has dejado al enemigo desarmado porque su única arma acaba de ser anulada y destruida por tu declaración de autoridad. Pero un guerrero sabio y experimentado sabe que la batalla no termina ahí. No basta con demoler la fortaleza de la mentira y dejar el terreno vacío. Porque si dejas espacio desocupado, el enemigo intentará volver a construir en él. Debemos, de forma inmediata y estratégica, construir en ese mismo lugar una fortaleza mucho más poderosa, una fortaleza de la verdad que haga imposible que la mentira pueda volver a entrar. Amigos y amigas en la fe, hemos dado un paso de una autoridad inmensa al usar el nombre de Jesús para identificar y cancelar la mentira del enemigo. Hemos hecho una limpieza espiritual en nuestra mente. Hemos demolido la fortaleza del miedo. Pero un guerrero sabio experimentado sabe que una vez que se conquista un territorio, no se puede dejar vacío y abandonado, porque el enemigo intentará reconquistarlo. El siguiente principio, que es el contraataque devastador, es el principio del reemplazo. Debemos llenar inmediatamente el espacio que dejó la mentira con una verdad mucho más poderosa. El mismo Señor Jesús nos enseñó este principio espiritual de una forma muy seria en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Él habló de un espíritu inmundo que sale de un hombre. Ese espíritu anda por lugares secos y al no encontrar reposo dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando regresa, encuentra la casa, el alma de la persona desocupada, barrida y adornada, es decir, limpia pero vacía. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de esa persona es peor que el primero.
Esta parábola nos enseña una lección vital. La limpieza espiritual no es suficiente. No basta con echar fuera el miedo. No basta con cancelar la mentira. Si dejamos nuestra mente limpia pero vacía, el espíritu de temor volverá y quizás con más fuerza. El secreto de una victoria permanente es llenar ese espacio vacío de inmediato con una presencia tan poderosa que el enemigo ya no pueda volver a entrar. Y esa presencia es la verdad viva de la palabra de Dios. Aquí es donde tomamos nuestra arma ofensiva, la espada del Espíritu, y la usamos no solo para defendernos, sino para construir. La palabra de Dios no solo tiene poder para destruir las obras del diablo, sino que también tiene un poder creativo. Con su palabra Dios creó el universo. Y con esa misma palabra puede crear una nueva realidad en tu mente. Donde había una realidad de miedo, su palabra puede crear una realidad de fe. Donde había una realidad de angustia, su palabra puede crear una realidad de paz. Por eso, la segunda mitad de nuestro segundo minuto de oración está dedicada a este contraataque. Es el momento de reemplazar la mentira cancelada con una promesa de Dios. Y para esto es fundamental que, como soldados, conozcamos nuestras armas. Debes tener a la mano, memorizadas en tu corazón, 2 o 3 promesas bíblicas que sean el antídoto directo para tus miedos más comunes. Son tus versículos de guerra, tu munición espiritual. Por ejemplo, si tu lucha más grande es el miedo al abandono o la soledad, tu espada puede ser Hebreos 13:5, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si tu lucha es el miedo a la falta de fuerza, tu espada es Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Si tu lucha es la ansiedad financiera, tu espada es Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces el movimiento de combate es este. Inmediatamente después de declarar, cancelo la mentira de que estoy solo, sin tomar un respiro, contraatacas y declara, y en su lugar establezco la verdad de la palabra de Dios. Porque escrito está que tú has prometido, no te desampararé ni te dejaré. Gracias, Señor, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Al hacer esto no solo has echado al invasor, sino que has puesto al rey legítimo en el trono de tu mente. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestra mente no es un proceso pasivo, es un acto de guerra. Es el acto diario y deliberado de arrancar los pensamientos de mentira que el mundo y el diablo han plantado y sembrar en su lugar las semillas de la verdad de Dios. Esta oración de 3 minutos es una sesión concentrada de esa renovación mental. Cuando haces esto, el enemigo queda doblemente derrotado. Primero, su mentira fue expuesta y cancelada por tu autoridad. Y segundo, el espacio vacío ahora está ocupado por una fortaleza impenetrable, la palabra de Dios. Él ya no puede volver con la misma mentira, porque ahora se topa con un muro de escrito está. Has tomado el territorio y lo has fortificado con el arma más poderosa del universo. Y así, en este segundo minuto de guerra intensa, has completado la obra del guerrero espiritual. Has silenciado la propaganda del enemigo con tu autoridad y has establecido la bandera de la verdad de Dios en el territorio de tu mente. La batalla principal ha sido ganada. El enemigo está legalmente silenciado y en retirada. Y ahora, con tu mente segura y anclada en la verdad, estás listo para el último y más glorioso minuto de esta oración. Es el minuto que te transporta del campo de combate a la sala del trono. El minuto que sella tu victoria no con lucha, sino con el sonido que el infierno no puede soportar y que el cielo siempre anhela escuchar. Amados vencedores, hemos llegado al último minuto de esta oración de 3 minutos, el minuto de la victoria. En los 2 minutos anteriores hemos hecho el trabajo del guerrero, hemos cambiado la atmósfera, hemos transferido la carga, hemos demolido la mentira y hemos establecido la verdad. El enemigo ha sido legalmente derrotado y silenciado en nuestra mente. Ahora, en este minuto final, vamos a hacer el trabajo de un rey, vamos a sellar nuestra victoria y a tomar posesión del territorio. Y el sonido que el infierno más odia, el que sella nuestra victoria, es el sonido de un corazón agradecido. El 6º principio del código es la gratitud como arma de guerra. Este es quizá el paso más radical y contraintuitivo de todo. Porque es muy probable que, aunque tu mente ya esté anclada en la verdad, tu cuerpo y tus emociones todavía sientan el eco de la batalla. El corazón aún puede latir con un poco de fuerza, las manos pueden sudar. El sentimiento de angustia es como el humo que queda en una habitación después de que el fuego ha sido apagado. Nuestro instinto humano nos dice que debemos esperar a que todo el humo se disipe, a sentirnos 100% en paz, para entonces poder dar gracias a Dios. Pero el reino de Dios opera con una lógica superior. No esperamos a sentir para dar gracias, damos gracias para poder sentir. La gratitud en este contexto no es una respuesta a una bendición recibida, es un acto de fe violento que se apropia de la bendición prometida. Es mirar el humo que queda
y en lugar de asustarte, empezar a celebrar que el fuego ya está apagado. Es la declaración de fe más potente que existe, porque le dice a Dios: Padre, creo tanto en tu palabra y en tu victoria, que ya te estoy dando las gracias por la paz que me prometiste, aunque todavía siento un poco de temblor. La gratitud por adelantado es el lenguaje de la fe madura. Es la que confunde y humilla al enemigo. Él espera que tu fe flaquee si no ves un resultado instantáneo. Pero cuando tú, en medio del residuo de la batalla, abres tu boca y empiezas a darle gracias a Dios por la victoria, Él entiende que ha perdido por completo. Ha perdido no solo la batalla, sino también la guerra por tu confianza. Un corazón agradecido es un corazón impenetrable para las dudas del diablo. El mismo Señor Jesús nos modeló este principio. Antes de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hizo? Estaba frente a una multitud hambrienta con solo 5 panes y 2 peces. La realidad era de una escasez abrumadora. No se quejó, no dudó. La Biblia dice que tomó lo poco que tenía, levantó los ojos al cielo y dio gracias. La acción de gracias precedió al milagro. Él le dio gracias al Padre por la provisión cuando en sus manos solo tenía insuficiencia. Y esa fe expresada en gratitud fue la que desató el poder de la multiplicación. La palabra de Dios nos manda a incorporar la gratitud como un ingrediente no negociable en la oración que vence la ansiedad. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. La acción de gracia no es una sugerencia, es parte de la receta divina para no estar afanoso, para no vivir en ansiedad. Cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracia, estamos cambiando la naturaleza de nuestra oración. Deja de ser una súplica temerosa y se convierte en una declaración de confianza. Es decirle a Dios: Señor, te presento esta necesidad y desde ya te doy gracias porque sé que como mi buen Padre ya me has escuchado y ya estás obrando para suplirla. Esta es la oración que Él se deleita en responder. Así que en la primera mitad de este último minuto, después de haber declarado la palabra de Dios, haces esta poderosa declaración de fe. Con la convicción de un heredero que sabe que su padre es fiel, dices en voz alta: y ahora, Padre, te doy gracias. Gracias porque me has escuchado. Gracias porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, ya está inundando mi corazón y mi mente. Gracias porque el miedo ha sido derrotado. Gracias porque la angustia ha huido. Recibo tu paz y tu victoria ahora con un corazón agradecido. Al hacer esto, has reclamado la tierra que la espada de la palabra conquistó. Has plantado la bandera de la gratitud en el territorio de tu mente. Has sellado tu confianza en la obra consumada de Cristo. La gratitud es la que cierra la puerta a la duda y abre la puerta a la manifestación del milagro. Y esta gratitud genuina por lo que Dios ha hecho nos lleva de forma natural y sin esfuerzo al acto final de la oración, a la expresión más pura y elevada de nuestra fe, el acto de adoración. Porque una cosa es darle gracias por lo que Él hace y otra aún más poderosa es alabarlo simplemente por quién es Él. Amados adoradores, la gratitud por lo que Dios ha hecho y hará es el alma que reclama la victoria en nuestra mente. Pero el código de la oración que Dios nunca ignora nos lleva un paso más allá, a una dimensión aún más alta. Después de la acción de gracia viene el acto de adoración. Este es el séptimo principio y el golpe de gracia final en nuestra oración. Si la gratitud es darle gracias a Dios por sus actos, la adoración es exaltarlo simplemente por quién es Él. Es el momento en que quitamos nuestra mirada por completo del problema e incluso de la solución y la ponemos exclusivamente en la belleza y la majestad de nuestro Dios. La gratitud dice: gracias, Señor, por la paz que me da. La adoración dice: Señor, yo te adoro porque tú eres la paz. La gratitud dice: gracias por proveer para mi necesidad. La adoración dice: te exalto porque tú eres mi proveedor. ¿Ve la diferencia? La adoración trasciende las circunstancias. Es el acto de fe más puro porque declara que, sin importar si Dios me da o no me da lo que le pido, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo digno de toda mi alabanza. Este acto de adoración es quizás el arma más desconcertante para el enemigo. El diablo, en su orgullo, entiende la lógica de la petición. Entiende que pidamos ayuda cuando estamos en problemas, pero no puede comprender la lógica de un ser humano que en medio de su prueba, con las lágrimas aún en los ojos, de repente se olvida de su problema y empieza a cantar de la santidad y la grandeza de Dios. Es una locura para el infierno. La adoración es un recordatorio directo de por qué Él fue expulsado del cielo, por querer para sí la adoración que solo le pertenece a Dios. Tu adoración genuina es un tormento para Él. La Biblia nos muestra que la adoración es una estrategia de guerra de altísimo nivel. Recordemos la historia del rey Josafat que ya hemos mencionado. Cuando los ejércitos enemigos venían a destruirlo, él puso a los cantores al frente del ejército. Y la canción que ellos cantaban no era una canción de petición, era una canción de adoración al carácter de Dios. Alabad a Jehová porque su misericordia es para siempre.
Estaban adorando su fidelidad, su amor eterno. Y la Biblia dice que fue en el momento en que comenzaron a entonar cantos de alabanza que Dios desató la victoria. La adoración fue el detonante del milagro. La adoración cambia la atmósfera espiritual de una forma radical. Cuando te quejas, invitas a los espíritus de amargura y de autocompasión. Cuando declaras la palabra con fe, invita al poder legal de Dios. Pero cuando adoras, invita a la presencia manifiesta del Rey mismo. Estás creando en tu habitación una colonia del cielo. Y en la atmósfera del cielo, donde solo hay adoración, santidad y majestad, ningún espíritu de ansiedad, de miedo, de opresión puede respirar. La adoración lo sofoca. La palabra de Dios nos da el secreto de por qué esto es tan poderoso. En el Salmo 22, versículo 3, el salmista declara: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Qué revelación tan inmensa. La palabra habita aquí también puede ser traducida como estás entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Piénsalo de esta manera. Cuando estás en angustia, es como si el miedo hubiera construido un pequeño trono en tu corazón desde el cual te gobierna. Pero en el momento en que tú empiezas a adorar a Dios, estás demoliendo ese trono de miedo y con tus palabras de alabanza estás construyendo un trono mucho más grande, un trono para el Rey de Reyes, justo en el centro de tu corazón y de tu situación. Y cuando el Rey se sienta en su trono, ningún otro poder puede reinar. La adoración es el acto de entregarle el trono de nuestra vida a Dios. Por eso, en los últimos 30 segundos de tu oración de 3 minutos, después de haber dado gracias por la victoria, culmina con un acto de pura adoración. Deja de pensar en ti por completo y te enfocas en Él. Con reverencia y amor declaras: y sobre todas las cosas, Señor, yo te adoro por quien eres. Te adoro porque eres santo. Te adoro porque eres justo. Te adoro porque eres fiel. Te adoro porque eres todopoderoso y soberano sobre toda esta situación. Mi vida y mi confianza están puestas solo en ti, mi Rey. Con este acto de adoración, el ciclo de 3 minutos ha llegado a su clímax. Has viajado desde la parálisis del pánico hasta la paz de la rendición. Desde la guerra de la fe hasta la celebración de la adoración. Has ejecutado la estrategia. Has declarado la victoria y has entronizado al Rey sobre tus circunstancias. Ahora solo queda una última palabra por decir. Una palabra que no es el final de la oración, sino el sello del juez, la firma del Rey que convierte tu oración de fe en un decreto legal e inmutable en el mundo espiritual. Y así, amados adoradores, después de este viaje glorioso de 3 minutos que nos ha llevado desde la orilla del pánico hasta la cima de la adoración, llegamos a la última palabra. Es una palabra tan común que la decimos sin pensar, tan habitual que ha perdido su filo. Pero hoy vamos a restaurar su poder. El octavo principio, el sello final de este código divino, es entender y declarar un amén lleno de autoridad. Porque el amén no es el punto final de tu oración, es el golpe del martillo del juez que declara la sentencia a tu favor. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados a usar el amén como un sinónimo de fin o de he terminado de hablar. Es la palabra que le dice a Dios que estamos colgando el teléfono. Pero en la tradición bíblica y en el mundo espiritual, amén es una de las palabras más poderosas que existen. No es una palabra de conclusión, es una palabra de activación. Proviene de una raíz hebrea que significa firmeza, certeza, verdad, estar establecido. Cuando tú dices amén al final de una oración de fe, no estás diciendo ya terminé. Estás haciendo una declaración legal de proporciones cósmicas. Estás diciendo así sea, doy mi acuerdo, declaro que todo lo que he orado es la verdad y me paro sobre ella, queda establecido en el cielo y en la tierra. Es tu firma al final de un contrato con Dios. Es la ratificación de tu fe en todo lo que acabas de declarar. Piénsalo de esta manera. Durante los 3 minutos de oración has presentado tu caso. Has invocado la autoridad suprema, la presencia de Dios. Has presentado la evidencia, la palabra de Dios. Has usado el poder notarial, el nombre de Jesús. Y has declarado la victoria con gratitud y adoración. Ahora, el amén es el momento en que tú, como el juez de tu propia alma y como un embajador del reino, golpeas el mazo y declaras: caso cerrado, la sentencia es a mi favor. Un amén dicho con esta revelación es una declaración de guerra contra la duda. Es la puerta que le cierra en la cara a los pensamientos de ¿habrá funcionado? Que el enemigo intentará enviarte segundo después de que termines de orar. Tu amén es una muralla que protege tu oración. Le dice a tu propia alma: aquíétate. La decisión ha sido tomada, el decreto ha sido sellado, ya no hay nada más que discutir. Y le notifica al infierno que la batalla por ese momento ha terminado y que ellos han perdido. La palabra de Dios nos muestra cómo nuestro amén es la respuesta terrenal al sí celestial de Dios.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, leemos esta verdad tan profunda, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué maravilla de dinámica. Este versículo nos revela una conversación divina. Por cada promesa en la Biblia, Dios a través de Jesús, en Él ya ha dicho sí. ¿Quieres paz? Sí. ¿Quieres libertad? Sí. ¿Quieres provisión? Sí. El cielo ya ha dado su aprobación. Y nuestra parte por medio de nosotros es responder a ese sí con nuestro amén. Cuando el sí de Dios se encuentra con el amén de un creyente, el circuito se completa, el poder fluye y el resultado es la gloria de Dios. Tu amén es lo que permite que la promesa del cielo se manifieste en la tierra. Por lo tanto, el amén no es una palabra para ser susurrada con debilidad. Es una declaración para ser proclamada con convicción. Es el sello final de tu oración de 3 minutos. Es la palabra que le pone el broche de oro a tu victoria. Es el sonido de la fe que da por hecho lo que ha pedido. Y con ese amén de autoridad, el código de 3 minutos está completo. El arma ha sido completamente descrita y su mecanismo revelado. Has aprendido a ejecutar una estrategia de guerra espiritual que puede en 180 segundos llevarte de la parálisis a la paz. Pero como todo buen soldado sabe, un arma, por muy poderosa que sea, no sirve de nada si no se entrena con ella hasta que su uso se vuelva un reflejo, una segunda naturaleza. La revelación que hemos recibido debe ahora convertirse en una disciplina. Y así, amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra sesión de entrenamiento. Hemos descifrado el código completo de la oración de 3 minutos, desde la invocación inicial hasta el sello de autoridad del amén. Tienes en tus manos el manual de instrucciones para una de las armas de primeros auxilios espirituales más poderosas que existen. Pero, como todo buen soldado sabe, un arma, por muy potente que sea, no sirve de nada si no se entrena con ella hasta que su uso se vuelva un reflejo, una segunda naturaleza. La revelación que hemos recibido debe ahora convertirse en una disciplina. El enemigo de tu alma que te ha escuchado aprender este secreto tiene una esperanza. Él espera que te sientas muy inspirado y emocionado por este mensaje y que mañana, con el afán del día, lo olvides. Él confía en que cuando la próxima ola de pánico te golpee, tú vuelvas a tu vieja costumbre de ahogarte en la preocupación en lugar de usar el arma que has recibido hoy. Su estrategia es que este conocimiento se quede en tu mente, pero que nunca baje a tus manos. Nuestro objetivo con la ayuda del Espíritu Santo es exactamente el contrario. Es hacer que esta oración de 3 minutos se convierta en tu reflejo espiritual. Pensemos en cómo aprendimos a conducir un coche. Al principio era un proceso mental lento y torpe. Teníamos que pensar en cada paso, primero el embrague, luego la primera, ahora suelto el embrague despacio mientras acelero. Pero después de meses de práctica ya no lo pensamos. Ante una luz roja, nuestro pie pisa el freno de forma automática. Se ha convertido en un reflejo. Eso es lo que debemos lograr con esta oración. Debemos practicarla hasta que se convierta en nuestra respuesta instintiva al miedo. Que en el momento en que la angustia aparezca, antes de que nuestra mente tenga tiempo de crear una película de terror, nuestro espíritu ya esté de forma automática invocando la presencia de Dios, entregando la carga y desenvainando la espada de la palabra. Esto requiere entrenamiento. Por eso te dejo una tarea práctica, un plan de entrenamiento. Primero, al terminar este video, toma una hoja de papel y escribe los 6 pasos de la oración. 1, invocar la presencia. 2, entregar la carga. 3, cancelar la mentira. 4, contraatacar con la verdad. 5, sacrificio de alabanza. 6, acción de gracia profética. Pon esa hoja en un lugar visible. Segundo, no esperes a tener un ataque de pánico para practicar. Entrena en tiempos de paz. Si sientes una pequeña preocupación durante el día, tómate 3 minutos y ejecuta el código. Al hacerlo con los enemigos pequeños, estarás listo para cuando aparezca el gigante. Tercero, y esto es crucial, identifica y memoriza tus espadas. Ten listas 2 o 3 promesas de la Biblia que sean tu respuesta inmediata para tus miedos más comunes. El soldado que tiene que buscar su espada en la mochila cuando el enemigo ya está encima es un soldado que va a perder. Tu espada debe estar en tu mano, en tu boca, lista para ser usada en un instante. La práctica y la preparación son las que convierten a un recluta asustado en un veterano de guerra confiado. La palabra de Dios nos da una promesa increíble, no para los que simplemente oyen, sino para los que hacen. El Señor Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardan aquí significa la atesoran, la obedecen, la ponen en práctica. La bendición, la felicidad, la victoria está reservada para los hacedores. El conocimiento de esta oración de 3 minutos trae esperanza, pero la práctica de esta oración de 3 minutos te dará la victoria. Imagina tu vida de aquí a unos meses. Una vida en la que la ansiedad ya no te paraliza.
porque sabes exactamente qué hacer. Una vida en la que el miedo puede que toque a tu puerta, pero ya no tiene la llave para entrar. Una vida en la que caminas con una nueva confianza, sabiendo que no eres una víctima de tus emociones, sino un guerrero equipado con un arma celestial de efecto instantáneo. Hemos completado el entrenamiento. Conocemos el código, entendemos los principios y ahora nos hemos comprometido a la práctica. Y como nuestro primer acto de obediencia, como nuestra primera sesión de práctica juntos, vamos a unir ahora nuestros corazones y nuestras voces. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a convertir en una poderosa oración que selle este conocimiento en nuestro espíritu y declare nuestra victoria sobre el miedo y la ansiedad de una vez por todas. Te invito a que te unas a mí en esta oración con un corazón de guerrero listo para la victoria. Padre nuestro, general de los ejércitos celestiales, Rey victorioso y príncipe de paz, te damos gracias porque no nos has dejado indefensos en la batalla de la vida. Gracias por tu palabra que es nuestro manual de guerra y por tu Espíritu Santo que es nuestro entrenador personal. Hoy, Señor, te damos gracias de una manera especial por revelarnos el código de la oración de emergencia, por enseñarnos a construir en solo 3 minutos una fortaleza de paz que el enemigo no puede penetrar. Perdónanos, Señor, por todas las noches que hemos pasado en angustia, por todas las horas que hemos perdido dando vueltas en la cárcel de nuestra propia mente sin usar las llaves que tú ya nos habías dado. Hoy recibimos tu revelación no como una simple información, sino como un arma que aceptamos con gratitud y nos comprometemos a usar con valentía. Te pedimos que disciplines nuestro enfoque. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestro primer instinto no sea magnificar al gigante del miedo, sino magnificar al Dios que derriba gigantes. Enséñanos a quitar los ojos de la tormenta y a ponerlos en ti, nuestro comandante. Nos comprometemos, Padre, a que nuestra primera palabra en la crisis no sea la queja, sino la invocación. Grabado en nuestro corazón el principio de que debemos primero cambiar la atmósfera, inundando nuestra situación con la luz de tu santa presencia. Y en esa presencia nos comprometemos a echar sobre ti toda nuestra ansiedad, a transferirte la carga, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Danos la audacia, Señor, para usar la autoridad de nuestra voz, que no seamos creyentes silenciosos ante el ataque. Enséñanos a identificar la mentira del enemigo y a cancelarla con el poder que hay en el nombre de Jesús. Y danos el hambre por tu palabra, para que nuestra mente esté siempre cargada con la munición de tu promesa, lista para contraatacar con un escrito está que ponga al diablo en fuga. Y sobre todo, Padre, transforma nuestro corazón para que podamos sellar cada batalla, no con duda, sino con celebración. Quita de nosotros el espíritu de pesimismo. Enséñanos a ofrecerte el sacrificio de alabanza, a darte gracias proféticamente por la victoria que aún no vemos y adorarte por quien eres, sabiendo que tu grandeza es infinitamente mayor que cualquier problema que enfrentemos. Hoy consagramos a ti esta arma, esta oración de 3 minutos. Te recibimos como nuestro botiquín de primeros auxilios para el alma. Y te pedimos, Espíritu Santo, que grabes estos principios tan profundamente en nuestro ser, que se conviertan en nuestro reflejo espiritual, que ante la primera punzada de angustia, nuestro espíritu se levante de forma automática y ejecute este código de victoria. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que el miedo y la ansiedad ya no tienen dominio sobre nosotros. Ya no somos sus víctimas. Conocemos la estrategia, tenemos las armas y servimos al Dios que nunca ha perdido una batalla. Gracias por entrenarnos para la victoria. Amén. Amado guerrero, amada guerrera de la fe, el entrenamiento ha terminado, el código ha sido entregado, el arma de emergencia espiritual ahora está en tus manos. Escucha bien esta verdad, el miedo y la ansiedad han perdido hoy su poder de intimidación sobre ti. Ya no eres una víctima indefensa que debe soportar sus ataques. Eres un soldado de primeros auxilios, entrenado y equipado con un protocolo divino para apagar el fuego del pánico al instante. Ahora ve y vive diferente. No le temas más a la noche, no le temas a las malas noticias, no le temas a la punzada de la angustia. Has sido entrenado para la batalla. La próxima vez que el enemigo intente levantar su cabeza, no entres en pánico, no huyas. Sonríe con la confianza de un soldado que conoce la debilidad de su adversario y ejecuta tu oración de 3 minutos. Muéstrale quién está a cargo. Y si has recibido este código de victoria en tu espíritu, si te comprometes a no ser más un prisionero de la ansiedad, te invito a que lo selles con una declaración de poder. Primero, toma posesión de tu arma. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe esta declaración de tu nueva autoridad. Amén. Tengo el código de mi victoria. Que tu comentario sea tu primer acto de guerra contra el miedo, una declaración pública de que has sido equipado y ya no eres una presa fácil. Segundo, equipa a otros soldados. Piensa en la cantidad de personas buenas y creyentes que en este momento son prisioneras de la ansiedad simplemente porque nadie les ha enseñado a pelear.
Tu me gusta este video es una bengala de esperanza que le muestra a otro el camino hacia cenar. Y cuando lo comparte, le está entregando a alguien el botiquín de primeros auxilios que puede salvarlo en su próxima crisis. Y por último, si quieres seguir llenando tu arsenal con las armas del reino y entrenándote para vivir en la victoria que Cristo compró para ti, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que ha decidido dejar de sobrevivir para empezar a conquistar. Gracias por tu valentía para entrenar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. A la vez, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea tu guardiana permanente, que tu boca se llene de su palabra como una espada de fuego, y que tu noche de ahora en adelante sean un testimonio del poder de un Dios que no solo nos promete la paz, sino que nos da las armas para defenderla. Permanece en su victoria.